Bien, muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días, Mateo, Alex, Benjamín, Brian, ¿cómo está Claudia, David? Buen día, ingeniera. ¿Cómo están? Eric, Fabricio, ¿cómo Bien. están? Buenos días. Fernando, Henry, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Muy buenos jóvenes. días, ingeniera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Limber, Víctor. Muy buenos días a todos, jóvenes. Muy buenos días. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Qué rápido pasa la hora, ¿no? Volando. ¿Qué tal, Brian? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, chicos. Bien, vamos a empezar la materia. Nos cuesta salir de una materia y entrar, ¿no? A la otra para, como estamos estableciendo ya los últimos detalles para el examen, entonces estamos tratando de darles los últimos elementos. Ah, vamos a ir con lo último que hemos trabajado, eh, viendo algunos detalles. Venimos acá y le vamos a establecer lo último que hemos hecho. ¿Qué hemos manejado lo último? Hemos hecho paralelismo de vector nomás, ¿no, chicos? A ver, lo último que hemos trabajado. No, ya habíamos empezado con matrices. Ah, sí, sí, aquí estamos con matrices, ¿no? Estoy viendo aquí. A ver, voy a entrar acá, voy ingresando. Ay, vamos a entrar acá. Matrices, hemos entrado. Vamos a ver acá. Ujú. Vamos a venir acá. Sí, hemos hecho lo que es matriz, ¿no? Sí, estoy viendo acá. A ver, perfecto. Estoy viniendo acá y entrando. Bien, vamos a hacer así. Estoy copiando lo mismo que hemos hecho la última vez. Hasta ahí hemos llegado. Me van a decir, voy a compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Bien, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo han pasado? Me dicen si vemos pantallita, ¿sí? Ahí está. Esto es lo último que hemos hecho, ¿sí? Generando prácticamente lo que es la inserción, el listado de datos, ¿ya? Mostrando prácticamente en su estructura cómo se maneja lo que es la estructura matricial, ¿no? En este caso, viendo el concepto, obviamente, de nuestro texto. Y les dije, se tienen muchas aplicaciones. Entre ellos, justamente, lo que es la parte matemática, ¿no? Donde hemos visto en su concepto que se puede manejar para el desarrollo, prácticamente, la obtención de pues, lo que es la diagonal principal secundaria,
Ya hemos visto cuáles son los criterios que se toman para poder establecer esta condicional, ¿no? Para obtener la principal, la secundaria, ¿no? Me dicen si hemos hecho esta parte de la teoría, por favor, jóvenes, me confirman. De la teoría. Sí, Ya, muy bien. Ahora la vamos a teoría sí. aplicar, porque yo me acuerdo que sí hemos hecho tomando en cuenta inclusive pues una parte aplicada, ¿no? Donde prácticamente voy a un poquito recopilar simplemente para que vean qué es lo que vamos a trabajar. Donde prácticamente yo tengo acá una, les he dicho, tengo una matriz en la que yo, de esta matriz que yo puedo obtener ya un vector de sumatoria de filas y también puedo obtener un vector de sumatoria de columnas. Y les dije que esto se aplica, se va a aplicar en todo, digamos, en varios entornos, dependiendo qué sentido tú le das a cada columna, para luego totalizar prácticamente, tener promedios dependiendo, ¿no? Entonces, ese elemento vamos a manejar ahora, justamente estableciendo lo que es listado. Acá tenemos suma de filas y vamos a hacer la opción 3, ¿no? Estableciendo la opción 3. Bien, nosotros tenemos el salir 1, 2, 3, 4, el salir sería número 5, ya por el momento. Entonces tenemos acá el número 5. Ahí vamos estableciendo el número 5. Ya, entonces de la misma manera establezco acá el case 3, ya, tomando en cuenta igual, ¿no? Elementos que voy a generar en el proceso de obtener. ¿Qué es lo que voy a obtener acá? Sí, como decimos, la diagonal principal, la diagonal secundaria, la triangular superior y la triangular inferior, o superior inferior, todos elementos. Entonces son elementos que vamos a generar en base al algoritmo que hemos establecido y que tenemos en el cuaderno, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a generar prácticamente ya este elemento en la que, bueno, para poder obtener todo ese elemento, nos vamos a basar en el listado. Este es el que nos va a servir prácticamente para el desarrollo. Debo recorrer la matriz. Y para mostrar su contenido, debo hacer una condicional, ¿no? Debo establecer una condicional. Fíjate si está, sí, perdón chicos. Entonces, ¿dónde? Si se para. Bien, entonces acá nosotros en base a la condicional que hemos hecho para la triangular vamos a establecer acá un título. Ya le vamos a decir, vamos a establecer diagonal principal. Diagonal principal, ¿no? Bien, venimos acá y establecemos todo lo que acá vamos a colocar. Bien, según la condicional que hemos establecido para encontrar la triangular, la diagonal principal, hemos dicho si es igual a J. ¿Ya? Si es igual a J, vamos a mostrar el contenido. ¿No? Y si no, pues lo que vamos a hacer prácticamente es un espacio, ¿no? Un espaciamiento que nos, prácticamente que nos deje un pequeño espacio nada más, en caso de no cumplirse la condicional. ¿Eso que implica? Pues simplemente les voy a decir que haga un tabulador de esta manera. ¿Ya? Entonces, si cumple,
entonces nos muestra y nos hace un espacio. Y si no, un simple tabulador, nada más. Entonces, con esto vamos a visualizar prácticamente todo lo que es la diagonal principal, ¿no? Y luego, bueno, podemos hacer un salto de línea para luego encontrar la diagonal secundaria. Ya, vamos a hacer esto enseguida. Primero haremos la prueba con esto, ¿sí? Venimos acá, ¿no? Y tiene que ser ahora. Para poder cumplir este elemento hay otra situación que debemos controlar antes de continuar y hacer todo el elemento. ¿Qué debo preguntar? Si la fila es igual a la, en este caso, la cantidad de filas es igual a la columna. No, si fila es igual a la columna, recién puedo hacer, y si no, no es una, prácticamente la condicional para, tiene que ser una matriz cuadrática, y si no, le decimos no es una matriz cuadrática. Entonces, ingreso esta opción, lo primero pregunto si y, en este caso, si no establecemos la cantidad de filas que estamos manejando, si fila es igual a columna. Si cumple esa condicional, ya nosotros establecemos acá, recién puedo yo hacer lo que estoy haciendo en este momento. Recién puedo establecer ese elemento. Ya, nosotros tenemos acá el final. Todo esto vamos a darle como formato acá. Ya, venimos aquí y esto vamos a llevar como tabulador. Si es sí, entonces que haga todo esto. Y si no, le vamos a decir else, ¿no? Estableciendo acá else. Le vamos a establecer de que, pues, simplemente un mensaje. Vamos a decir de que, pues, no es una matriz cuadrática, ¿no? Decimos code y un mensaje, ¿no? No es una matriz cuadrática, porque no puedo hacer si no implica una matriz cuadrática, ¿no? Ese primer control, porque podemos generar otro detalle ahí. Entonces aquí nos faltaría cerrar prácticamente del sí, y del no directamente estableciendo este elemento, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces si es sí, cumple esta, y si no, pues simplemente va a desarrollar este elemento. Ya, entonces vamos a ejecutar acá y vamos a ver en la dimensión que vayamos a desarrollar, ¿no? Acá no nos está mostrando, vamos a ver qué es lo que está pasando. Debe ser la ubicación de las columnas y las filas. Entonces digo, esto va a ser en la 4, esto va a ser en la 5, esto tiene que ser en la 6, ¿no? Eso ocurre. Esto tiene que ser en la 7, esto va a ser en la 8, ¿ya? Y esto dos más y les digo en la 10. ¿Ya? Eso es por la ubicación que no estamos haciendo el botox. Ahora sí, ¿no? Carga de datos. Entonces, cantidad, vamos a hacer una puede ser estableciendo de 3x3, ¿no? ¿Ya? Cantidad de columnas, en este caso, miren, si yo le digo columnas 2, ¿ya? Y bueno, vamos a cargar los datos acá. Venimos ahí y justamente le decimos el 3, la opción 3. No es una matriz cuadrada, o sea, no me va a dejar hacer el proceso, ¿ya? En cambio, si vuelvo a redimensionar y voy estableciendo una de 3x3, ¿ya? Entonces, bueno, 1.5, vamos a decir, 1.4, 1.2, 1.34, 1.67, 1.78, 1.22, 1.57, 1.89. Listo. ¿Sí? Son valores. En la que voy mostrando, ahí está, esa es la matriz de 3x3, ¿ya? Y bueno, digo la diagonal, estableciendo ahí la diagonal 3.
Entonces ahí me muestra la diagonal principal. 1, no, 1, 5, 1, 6, 1, 8, 9. Verifico si gustan ahí justamente 1, 5, 1, 6, 1, 8, 9. ¿No? Entonces vamos viendo en base a la condicional. Los otros se basan en el mismo criterio de acuerdo a lo que nosotros ya hemos analizado prácticamente. De acuerdo a todo lo que hemos analizado. Simplemente aquí vamos a establecer eso. Justamente yo voy a agarrar, como se dice, ¿no? Vamos a cambiar simplemente este elemento. Ahí, vamos a venir acá y simplemente cambiar este criterio. Ahí tenemos ya establecido lo que es la diagonal secundaria. Ya le vamos a establecer acá. Ya. Igual, ¿cuál es la condicional de la secundaria? Hemos establecido de que si la sumatoria prácticamente de estos elementos es igual a la dimensión puede ser fila o columna, cualquiera porque los dos son iguales prácticamente. Hemos dicho a la dimensión de la matriz menos 1. Si es igual a ese elemento, pues nos va a mostrar en este caso la diagonal secundaria, ¿verdad? Estableciendo ahí. Para las triangulares, de la misma manera, ¿sí? Establecemos acá la triangular inferior, ¿ya? La triangular inferior, ¿no? ¿Cuál era el criterio? El mismo recorrido. Para la triangular inferior decimos si I es igual a J. Y hemos establecido acá I. Si I es mayor, en este caso, I mayor a J. Dos elementos en uno, O hemos dicho, no es I, es el O. El O se puede manejar aquí con OR, por si acaso, o se puede manejar prácticamente con estos dos elementos, ¿no? Acá, con estas dos barritas. Si es igual a J, O hemos dicho, ¿no? Eso estableciendo, ¿no? Ya, entonces decimos si I es igual a J, ya, nosotros hemos establecido acá, ¿no? Si es igual a J, o hemos dicho I mayor a J. En cambio, para el otro hemos dicho menor, ¿no? Estableciendo acá. Entonces, bueno, para el primero, para el inferior, si es igual a J o I prácticamente mayor a J. Entonces nos va a mostrar en este caso, la triangular inferior. Lo mismo hacemos para justamente el otro elemento, ¿no? Entonces, el mismo criterio. Como ven, simplemente es el recorrido triangular superior. ¿No? La triangular superior es al revés nada más. Acá establecemos, venimos acá, en vez de decir mayor, menor. Listo, ¿no? Entonces venimos acá y bueno, ejecutamos en base a este criterio. Ya, simplemente es eso, no hay, digamos, mucha diferencia. La carga voy a hacer una de 2 por 2, ¿ya? Ya. Ahí está. Ya, este es el listado, es uno de 2 por 2. Ya, voy a establecer un tercero. Ahí está, tengo la diagonal principal, la diagonal secundaria, la triangular inferior, la triangular superior. De cualquier dimensión, obviamente, establecemos esto, ¿no? Para cualquier dimensión. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Es en base al criterio que hemos hecho en la anterior clase, simplemente nos estamos basando en el documento que hemos trabajado haciendo ya el análisis. Ahora, vamos a ver este criterio, ¿no? Vamos a ver este criterio prácticamente. El aplicado que hemos dicho, ¿no? Cómo yo voy obteniendo la sumatoria de filas y la sumatoria de columnas
haciendo que esto puede ser un caso aplicado, ¿no? Estableciendo ese elemento. Entonces, para la suma de las filas, ya, yo hago lo siguiente, ¿sí? Recorro, ¿sí? Primero la fila, en este caso, en base a la posición que tiene, ¿no? Esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá no interesa que sea cuadrática. Acá no interesa si la matriz no es cuadrática o es cuadrática, porque puedo tener n filas y n columnas diferentes en valores que no establecen una necesidad de que sea cuadrática. De la misma manera tenemos prácticamente las columnas, ¿no? De esta manera. Entonces, la idea es prácticamente coger cada fila de la matriz y hacer una sumatoria, ¿no? Estableciendo prácticamente valores que vayamos a almacenar acá prácticamente. Donde el elemento acá voy a hacer acá, vamos a hacer valores, ya, acá. La idea es esta, ¿no? Yo en un vector, este puede ser el vector de filas y este puede ser el vector de columnas, ya estableciendo prácticamente en su estructura. Lo que yo quiero prácticamente es hacer esto, ¿no? Prácticamente decir, pues suma, voy a decir, ya, suma, quiero que sume. ¿Qué quiero que sume? Cada uno de estos elementos. Así. Entonces la idea es tener prácticamente todo esto establecido, digamos, en la sumatoria que se va trabajando. Igual, ocurre de la misma manera en la columna, ¿no? Yo le digo, quiero la suma, puedo sacar la suma, puedo sacar el promedio, dependiendo prácticamente qué es lo que nos establece, ¿no? Entonces yo le digo, quiero sumar todo esto, también se puede sacar promedio, de tal manera que esto también se establezca sobre esto, ¿no? Entonces esa es la idea, cómo sumar filas, cómo sumar columnas. Entonces, como voy a recorrer yo fila a fila, implica que yo debo, pues, por cada fila, tener una variable que haga la sumatoria. Una variable que genere prácticamente acá, ¿no? Que sea prácticamente encargado de hacer la suma. ¿Ya? Y bueno, inicialmente voy a establecer en 0. Entonces 0 más 3 va a ser 3, 3 más 4, en este caso 7. Y eso se tiene que almacenar en este, sabiendo que coincide en la cantidad de prácticamente de filas este vector, ¿no? Entonces la sumatoria de la fila 1 de la matriz se va a guardar en la posición 0 del vector. Y bueno, y así sucesivamente vamos a ir haciendo la parte de sumatoria. Tomando en cuenta que esta variable suma, almacena en el vector para la próxima fila, otra vez en 0. Suma, almacena el vector así. Entonces, ese proceso debo hacer. De la misma manera en la columna, por ejemplo. Ahora va a ser columna y todas las filas. Igual, un elemento que se encargue de decir, voy a empezar con 0 y va a sumar, y va a sumar. Vamos a guardar en este elemento. ¿Sí? Igual, próximo. El recorrido en el primero es por fila, en el segundo es por columna. Entonces ese proceso vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para que justamente haga esa sumatoria. ¿Ya? Entonces acá vamos a habilitar nuestra opción, justamente número 4. ¿Ya? Donde vamos a decir 4. Entonces acá le vamos a decir, lo que vamos a tener es la suma fila, le voy a decir suma fila, suma columna.
vamos a establecer acá. Y bueno, vamos a hacer todo esto, ¿no? Bien, ponemos acá. Acá también nos va a dar error, ¿no? Entonces venimos acá. Esto. ¿Dónde? Acá arriba, ¿no? Ahí está, perfecto. Bien, lo primero que debemos hacer es el recorrido, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a basar, como siempre les digo, ¿no? En dos bucles, dos bucles para su recorrido, así como tal. Entonces vengo acá y digo, pues tengo mis dos bucles. Estos dos, bueno, voy a ver qué es lo que, bueno, necesitamos establecer acá. ¿Ya? Entonces, ¿debo recorrer? Sí, debo hacer el recorrido. Una variable entera para que haga la sumatoria, justamente la que hemos establecido, la encargada prácticamente dice la sumatoria, pero ahora tengo que crear dos vectores, ¿no? Esos elementos también podemos hacer por si necesitemos generar en algún otro subproceso, puede ser global también. O también dimensionar acá y crear prácticamente nuestro vector, o sea, dos vectores, que simplemente va a ser para este proceso. Entonces, si va a ser simplemente en este, entonces digo vector, en este caso, columnas. ¿Ya? Entonces, este vector columnas que no va a ser de enteros, ¿no? Es float, que estamos manejando. Entonces, la cantidad de columnas que tenemos justamente es la variable col. Luego tengo al vector filas, cuya dimensión establecemos justamente fila. Entonces, aquí podemos establecer, si simplemente vamos a usar acá, si no necesitamos para otro propósito, entonces definimos los dos. Bueno, ahí vamos a almacenar prácticamente pues, cada sumatoria que vayamos a hacer del recorrido de la matriz. Venimos acá y bueno, ya tenemos el recorrido de filas y columnas. Entonces, sabemos que fila, columna. Entonces acá ya puedo empezar a hacer la sumatoria. Entonces digo, la suma, ¿no? Va a ser igual a la suma más cada posición de prácticamente de nuestro vector, estableciendo ahí lo que es estatura. ¿Ya? Estatura sub, en este caso estableciendo fila, estamos trabajando con i, y en este caso columna. ¿No? Entonces va a ir haciendo la sumatoria, todita la sumatoria prácticamente de la fila. Entonces, acá termina la fila, aquí termina la fila, porque dice fila, todas las columnas. Acá es suma. ¿Ya? Uy, ya se nos va a acabar. Les voy enviando, por favor, del Meet. Si no, nos quedamos sin tiempo. Estoy aquí en EDA. Ya les voy mandando aquí también, por si acaso se nos va. Podemos seguir nomás, no hay problema. Vamos a... En cuanto termine, yo les espero. Ahí estamos, les voy pasando.
Va ingresando, ahorita voy a ingresar. Bien, voy compartiendo pantallita acá. Bien, creo que ya estamos, ¿sí? Ahí estamos. Bien, continuamos entonces, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, acá, esto es fila, esto es columna. Entonces vengo acá y digo, pues sumar, ¿sí? Prácticamente cada fila que se va estableciendo prácticamente en cada columna en la primera fila. Una vez que termino de sumar, ese valor de la sumatoria debo almacenar en la primera posición, ¿no? En este caso de la fila. Por eso digo vector de filas sub, en este caso y prácticamente va a ser igual a esa suma. Vamos estableciendo esa suma, ¿no? Entonces, suma todas las columnas y vamos a guardar en la posición. Está empezando con 0, entonces acá 0 y suma todas, en esa posición la sumatoria. Esa suma debo prácticamente establecer otra vez en 0 para que la próxima fila se vaya a totalizar también y así almacenar. Entonces, en este momento lo que estoy prácticamente es sumando cada fila, almacenar en la posición respectiva del vector de acuerdo a la posición de la fila y bueno, cerear, ¿no? Entonces tengo y se está almacenando en este vector. Donde, bueno, ahora ya puedo ver, ¿no? Prácticamente el vector también. Voy a decir un valor de K igual a 0, un K menor, en este caso, al tamaño prácticamente de la fila, ¿no? Del vector, porque el vector ya establecemos en su tamaño. Entonces es igual a esta fila prácticamente. La cantidad de elementos que tiene ese vector, la cantidad de filas. Y un K más. ¿Ya? Entonces acá puedo mostrar el vector, ya estableciendo acá, tal vez podemos ver acá la matriz original antes, ya estableciendo acá, podemos decir code, vamos a decir code, ndl, y bueno, de nosotros se llama listar datos, ¿no? Así se llama nuestro su proceso que nos permite ver el contenido prácticamente de la matriz. Entonces aquí le digo code. Muy bien. Entonces tenemos la matriz original y bueno, y aquí vamos a mostrar prácticamente el contenido del vector ya resultante, ¿no? En este caso de la suma de las filas. Vengo acá y bueno, voy mostrando el resultado. Prácticamente digo, acá quiero ver nuestro vector y prácticamente vector de fila sub K prácticamente. Ahí está. Entonces vamos a hacer un pequeño tabulador también que nos permita prácticamente ver, ¿no? El espaciamiento. Entonces, con este procedimiento hacemos la suma y para ver prácticamente el contenido del vector en la sumatoria de todas sus filas. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hacer la sumatoria prácticamente algo similar, vamos a hacer para las columnas.
pero aquí va a haber una pequeña variación. Ya voy a decir suma columnas, así, suma columnas. Bueno, acá, ¿qué es lo que hacemos prácticamente? Es bien similar, solamente que ahora, pues ya no vamos a ir hasta las filas, porque primero es fila, columnas, ¿no? Así prácticamente, ¿no? Hacemos así, acá, fila, columnas, así. Venimos acá, fila, columnas. Ahora es al revés, columnas y filas. Entonces acá prácticamente nosotros decimos, este I va a ir hasta columnas. Una vez que venga la primera columna, bueno, voy a recorrer prácticamente filas, ¿ya? Entonces voy estableciendo ahí fila. ¿No? Entonces, ahora el recorrido es columna, internamente fila. ¿Ya? Entonces acá, como vamos a utilizar el mismo, vamos a inicializar prácticamente suma igual a 0, prácticamente con la misma variable. ¿Ya? Entonces, para poder empezar ya la suma, empezamos en 0, para que empiece a sumar. Ahora, columna, filas. Entonces acá yo digo va a ser J, pues estableciendo I, ¿no? Estableciendo en su estructura. Entonces va a ir todos los J, la próxima fila, entonces ahí vamos estableciendo la sumatoria. Terminamos de sumar y en el vector columnas, sub, aquí y exactamente, entonces pues se va a ir guardando esta sumatoria ahora, ¿de qué? De las columnas, prácticamente de las columnas. Ahora se va a almacenar, en este caso, en el vector columnas, ¿no? Ahora, nuestro K va a ir ya no hasta filas, sino va a ir hasta columnas, porque es el tamaño del vector. Y vamos a tener a nuestro vector de columnas. Simplemente es esa variación. El primero fila, columnas. Y el segundo, columnas y filas, ¿no? Que me permite prácticamente el desarrollo, en este caso, de las sumatorias. Ya, de esta manera vamos a tener nuestros dos vectores, tanto de filas, sumatoria de filas y como la sumatoria de columnas. Ya, bien, venimos acá. Y tenemos nuestra carga. Vamos a decir, a ver, ¿cuántas filas? Vamos a hacer un poco más. 4 filas y 2 columnas. Creo que alguien está queriendo ingresar. Ahí estamos. Entonces, 1.3, 1.4, 1.78, 1.45, 1.54, 1.22, 1. Oh, aquí ya me ha salido algo, ¿no? No sé si ya se nos fue el Meet, me avisan por favor, creo que ya se nos fue. 1.56, 1.89. Listo, ya tenemos todos los datos. Son 4 filas y 2 columnas, no necesariamente cuadradas. Vamos a esperar que ingresen. ¿Quiénes faltan? Vamos a esperar que ingresen. ¿Quiénes más faltan? Porque ya se nos fue. Bien, creo que ya estamos, ¿sí? ¿Cuántos son? Sí, estamos.
Bien, entonces, ¿dónde estamos? En la carga de datos, ¿no? Bien, venimos acá y bueno, vamos a ver el listado. Tenemos ahí el listado, ¿sí? Son 4 filas y 2 columnas. De las mismas, pues vamos a establecer lo que es la sumatoria, justamente el número 4, ¿ya? Bueno, usted está dando, no hemos hecho con salto de línea, vamos a ver si estamos viendo acá, nos está dando cualquier cosita, vamos a ver desde acá, ¿no? Tengo el listado, listado de datos, vengo acá, hago la sumatoria, sí, nos faltaría el salto de línea, ¿no? Acá prácticamente este elemento. Venimos acá y podemos hacer un salto de línea, acá otro salto de línea, para que nos vaya mostrando. Venimos acá y le decimos igual, terminamos de sumar, ya, venimos acá y le vamos a decir un salto de línea, ya tenemos ahí. Basta filas, columnas, perfecto, ahí vamos a correr. Ya, vamos a decir, a ver, una de 2 por 2 para hacer pequeñito, voy a hacer con valores ya, vamos a decirle el 4 directamente. El 4 nos está mostrando, los dos vectores, otra cosa nos está mostrando, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde estamos? Aquí tenemos la sumatoria B sub F, estamos haciendo la suma. A ver, tenemos aquí la sumatoria. K va, en este caso fila, entonces B sub F. ¿Y por qué no nos está mostrando B sub F? Igual aquí hacemos la sumatoria, ¿no? B sub K. La dimensión que le hemos dado prácticamente es acá, ya sé por esto. Nuestra sumatoria es float, ¿no? Sí, nadie me corrige. El sumador establecemos con valores, nos está sumando pues como que valores enteros acá. Nuestro vector es de tipo float, nuestro sumador también tiene que ser de float, ¿no? Y bueno, y aquí se va haciendo 0 inicialmente. ¿Qué más sería? A ver, vamos a ver. Ya, vamos viendo acá. En la carga de datos. 2 por 2. 1.3, 1.56, 1.43, 1.78. Listo, nuestro listado está correcto. El 4. Nos está mostrando ahí con varios decimales, pero ahí, ¿por qué nos está mostrando valores grandes, no? 2.80 y tanto, sí, estableciendo acá. Ahí debería dar simplemente 2 puntos y bueno, en este caso sí está 86 con varios decimales nos está dando. Y no nos está haciendo el espaciado. A ver, vamos a ver. Nos está sumando, pero por ser prácticamente, ¿no? Tenemos acá, primero, tenemos un pequeño espacial. Ya sé, por esto es, ¿no? Ahí tenemos algo raro. Por eso que nos está dando aquí tabulador, nos está dando todo ese elemento. Ya, ahora sí. Algo raro parece, ¿no?
Ya, muy bien. Venimos la carga 2, 2. 1.56, 1.34, 1.27, 1.78. Le digo el 4, ahí justamente, ¿no? Esta es la fila 2.9, la siguiente. Sumamos, establecemos 3.5. Aquí las columnas ya también. Sí, 2.89 y aquí tenemos 3.12. ¿No? Entonces, ahí tenemos la sumatoria de las filas y las columnas. Se puede aplicar a cualquier caso, se puede aplicar, ahora bien me dirá, ¿y qué pasa si en vez de sumatoria me dice promedio? En vez de sumatoria me dice. Entonces, simplemente es aquí, ¿no? Suponiendo que en el segundo de las columnas yo quiero el promedio. Entonces, como tengo aquí la suma, y bueno, voy a volver a hacer 0 otra vez. Entonces, acá, en vez de guardar solamente la suma, hacemos prácticamente la división, ¿no? Ahí no guardamos la suma, sino el promedio. Entonces, el promedio va a ser igual a la suma dividido entre ¿cuánto? Entre la cantidad de columnas que tenemos prácticamente, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que decir dividido entre columnas. Acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a guardar? El promedio de todas las columnas. Simplemente sacar inmediatamente yo guarde a esta sumatoria dividido entre la cantidad de columnas, si yo quisiera guardar el promedio. Otra vez, ¿no? O sea, para todas las columnas prácticamente. Ya, entonces, estas son las operaciones que más establecen el uso que tenemos prácticamente de la parte matricial, tanto en la parte matemática como también en la parte de manejo, en este caso podríamos decir, uso que se establece en la combinación entre lo que es filas y, perdón, vectores y matrices. Son dos elementos hasta ahí. Preguntas hasta acá, jóvenes, consultas. Yo voy a mandar este código en este momento. Ya, si tienen alguna pregunta, digamos, son los elementos más relevantes en el uso de la parte matricial. Preguntas hasta acá. Vamos a ir al grupo. Ya, ¿dónde estamos? Voy a guardar en un documento, obviamente. Vamos a establecer un documento. Ya. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Perfecto. Entonces, bueno, con esto pues hemos concluido la parte de matrices. Ya, vamos a entrar a otro elemento que es complementario a matrices. Ahí estoy guardando. Justamente es... ahora sí puedo manejar el concepto de... como que ya manejamos muchos elementos, vamos a ver la parte de validación de datos. ¿Ya? La parte de validación de datos. Bien, venimos acá y vamos a... le vamos a decir nuevo proyecto. Entonces acá le vamos a decir validación. Validación. Datos. Bueno, en base a todo lo que ya hemos ido manejando, ya uno de los elementos que me han ido prácticamente solicitando, y eso justamente dije, apenas avancemos y lleguemos a un punto donde ya podamos establecer el manejo,
porque vamos a entrar a cadena de caracteres. Justamente el día de hoy entramos a cadena de caracteres. Hay dos maneras de hacer lo que es pues la validación de datos. Justamente lo que ustedes me decían, ¿no? Cómo controlar que sea numérico, que sea decimal, que sea prácticamente todo ese elemento. Estableciendo en el manejo prácticamente de elementos, ¿no? Entonces, uno de ellos es usando una librería, justamente es la librería Stream, que me permite lo que es el proceso de validación. Ya me voy a crear acá una variable entera. Ya, digamos, establecemos una variable i, una variable entera. Ya, voy a establecer un string, porque se basa en el manejo de cadenas de string, por si acaso. Ya, que le voy a llamar cadena. Entonces, yo tengo que hacer un bucle que me permita prácticamente pues determinar si el dato que yo estoy introduciendo pues es un entero. Y bueno, y si no me va a salir prácticamente pues error. Entonces digo, mientras sea verdadero, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a darnos un elemento más acá, digamos, la variable nombre, ¿ya? Vamos estableciendo. Entonces, mediante un bucle, mientras sea verdadero, acá. Mientras sea verdadero, pues en este caso que me solicite prácticamente un dato, ¿no? Yo digo code acá y voy a establecer acá valor entero, le digo acá, valor entero, así como tal estoy solicitando valor entero. Entonces, para esto, lo que debemos hacer para el proceso de validación y determinar si el valor que estoy introduciendo es un número entero, ese valor debo introducir en una cadena. Debo establecer en una cadena. Entonces, la variable que voy a recepcionar por teclado va a ser una cadena y voy a determinar si ese valor se guarda en un entero. ¿Ya? Entonces, acá justamente voy a establecer el getLine que hemos manejado, ¿ya? Y le digo acá sin y voy a recepcionar esa cadena. ¿Ya? Entonces, ¿qué requiero? Yo necesito prácticamente de una librería, la misma que me va a permitir prácticamente pues manejar este elemento de comparación o de determinar la validación de datos. Es justamente el SS, es stream, es de la librería. Entonces vengo acá y voy a utilizar uno de sus elementos de esta librería. ¿Ya? Entonces, cojo la cadena de caracteres. Entonces yo le digo string, stream, ¿ya? Stream. Entonces, esta es la función que me permite la validación. MyStream. Estoy haciendo una variable que yo voy cogiendo. MyStream. Y le estoy diciendo que cojo la cadena. Ya, estoy agarrando esa cadena. MyStream es mi variable. Entonces, el tipo de variable del stream se llama MyStream. Ahora pregunto si esa variable, la que he creado, ya, se llama MyStream. Puedo almacenar en esta variable. Si puedo almacenar esta cadena en esta variable que es un entero, entonces le digo que se salga del bucle.
Y si no, pues vamos a decir code. Y le voy a decir, pues podemos decir, ¿no? Error. Podemos decir no es un entero. No es un entero. No. Y en caso de que sí fuese, bueno, entonces venimos acá y le decimos code, el siguiente, ¿no? El siguiente, digamos, introduzca, digamos, nombre. Introduzca el nombre y aquí nosotros pedimos acá, simplemente voy a llamar y vamos a establecer acá el nombre y aquí vamos a decirle code. Vamos a ver al nombre que vamos a introducir, ya, y paralelamente eso establecemos un tabulador y vamos a mostrar el valor que justamente es nuestra variable i, ¿no? Ahí está. Eso para ver que una vez que terminamos podemos seguir pidiendo el resto de los datos, ¿no? Venimos acá, aquí punto y coma, ¿no? Vamos a decir introduzca nombre. Muy bien, venimos acá, ahí está, ¿no? Entonces, si yo voy a introducir, ejemplo, no sé, vamos a determinar un R, ¿ya? Entonces, error, valor entero, ¿ya? Ahora, hay mucha diferencia si alguien me dice, estoy introduciendo y me queda así, 2E, por ejemplo, ¿ya? Ahora, me toma el primer dígito, digamos, ese es uno de los, podría decirles, de los errores que tengo en esta función. Solamente considera al primer carácter por si acaso, porque eso ya no es un número. Entonces, en esta función, por eso vamos a ver otra función que nos permite sí hacer todito el recorrido prácticamente de la cadena. ¿Ya? Esta función simplemente hace mención al primer dígito. Acá, por ejemplo, ya me dice Juan, digamos, no voy a mostrar acá. Juan. Y me muestra, ¿pero qué me muestra? El 2. Porque se basa simplemente en como que el primer dígito nada más. Este es uno, pero ese, digamos, es una de sus falencias, podríamos decir. El otro, vamos a ir viendo acá, es el que me permite hacer el recorrido de todito, de todita la cadena. Ya de todita la cadena prácticamente que se va a desarrollar, ¿no? Entonces acá vamos a crearnos dos variables. Igual, vamos a decir acá, bueno, vamos a establecer, voy a decir validación, recorriendo cadena, así le voy a llamar. Bueno, vamos a crearnos una variable de tipo string. Igual, le voy a llamar cadena. Ya le vamos estableciendo ahí cadena. Bien, prácticamente una variable de tipo entero que va a ser el número, ya, por decir número 1. Luego vamos a utilizar, a ver,
un recorrido, vamos a ver, un bucle, ya, vamos a hacer un bucle aquí. Uno de los dos vamos a tratar de manejar, a ver. El do vamos a utilizar ahora. Pero ¿hasta dónde vamos a hacer el do? Como es una cadena, yo quiero, hagamos de cuenta que esta es la cadena, ¿no? Entonces yo quiero recorrer cada uno de estos, cada elemento y decir, es número, es número, es número, digamos, ese elemento. Entonces voy a decir, mientras la cantidad de dígitos sea mayor, mientras sea mayor, ¿no? Implica mayor a 0. Entonces, ¿qué implica? El dígito 1, dígito 2, dígito 3 y así prácticamente. Entonces, me voy a crear acá una variable que se va a llamar cantidad de dígitos, que voy a obviamente empezar en 0. Entonces, puedo decir, mientras sea diferente, mientras no concluya la cadena, porque voy a recorrer toda la cadena, entonces podemos decir cuál cantidad de dígitos mientras sea mayor a 0, que pues vaya verificando si dígito a dígito es o no un número entero. Entonces venimos acá y vamos a solicitar, ¿no?, el número prácticamente. Entonces digo code. Y le decimos que ingrese el número, ¿sí? Un número. Ahí le decimos entero, ¿sí? Número entero. Y pedimos. Y le vamos a decir, podemos manejar acá, ya, para su recorrido, para uno, vamos a variar también esto, ¿no? No siempre va a ser un string. Ya podemos hacer una variación acá también. Alguien me dijo, ¿puedo trabajar con char? Sí, puedes trabajar. Entonces acá, por ejemplo, a char yo le puedo dar obviamente una dimensión, ya digamos 10 por el momento. Podemos hacer más también. Esta cadena podemos establecer ahí. Entonces acá nosotros venimos y le damos un número entero. Y vamos a recepcionar en esa variable. Y le vamos a decir cadena. Ya vamos a establecer lo que es cadena. Ahora, para poder recorrer, ya hay algo que justamente voy a entrar a ese elemento porque entramos el día de hoy a ese concepto. Ya, digamos acá yo tengo una cadena, ya, en este caso por decirles, acá tengo hola, ¿sí? Los strings se manejan de esta manera, por si acaso. Si yo digo una palabra hola, es un vector, donde el primero está en la posición 0, 1, 2 y 3, así. Yo puedo recorrer esto como un vector, por si acaso. Se puede recorrer. Esta es la posición 0, 1, 2, 3. Un string es como un vector. Es vector tipo array. Entonces vengo acá y bueno, eso es lo que voy a hacer. Como es de tipo char, quiero recorrer, pues les decía, puede darse ese caso, quiero recorrer un string, entonces quiero pues manejar cada dígito y para verificar si es número, entonces tengo que llevar a esta forma, a tipo string. Entonces vengo acá y justamente voy a establecer eso. Esa cadena 1 me voy a crear acá un string, le voy a decir cadena 1 se va a llamar, ¿ya? Punto. Entonces, este chat debo llevar a un string. Si se diera ese caso en el caso de ustedes. ¿Ya? Entonces vengo acá y digo justamente cadena.
Entonces se llama cadena 1. Va a ser igual. ¿Cómo hacemos que vaya a un tipo string? Estableciendo acá y le digo string. Ya quiero que se convierta, justamente está mi variable cadena. Nuestra variable cadena. Ya estoy haciendo que se convierta a tipo string prácticamente. Entonces voy a empezar en este caso, a hacer el recorrido, en este caso de la cadena, ahora de tipo string. Entonces digo, la cantidad de dígitos voy a empezar en 0 para asegurarme, ¿ya? Y voy a empezar cada carácter. Como estoy llevando a tipo string, es así ahora. Voy a empezar 0, 1, 2 y 3 ahora, ¿sí? De esa manera. Entonces, este va a ser el que va a controlar los índices de la cadena string. Entonces, acá voy a abrir un bucle y le voy a decir prácticamente, mientras, ¿ya? Mientras estoy pidiendo la cadena, entonces acá voy a establecer, mientras no sea fin en este caso, de nuestra cadena 1. Mientras no sea fin de la cadena, ¿qué tamaño es nuestra cadena? Hemos establecido prácticamente acá, empezando en este caso, con el valor de 0. ¿Ya? Venimos acá y ahí vamos a establecer y preguntar. Entonces está empezando desde la posición 0 y va a incrementarse. Entonces, mientras no sea fin, quiere decir si no estamos llegando a la dimensión prácticamente de la cadena 1. La cadena 1 ya sabemos, es tomado de la cadena. Entonces aquí preguntamos si ese dígito que estoy agarrando, ¿ya? Es alfa, ¿ya? Si es un alfanumérico. Entonces digo, si es un alfanumérico, ¿ya? Entonces digo, si es alfa, esa cadena que estoy estableciendo acá, perdón, acá. Vamos a quitar este valor. Ahí. Si es alfa, ¿qué? Justamente la cadena, ¿ya? La posición 0 prácticamente acá estamos estableciendo 0. Entonces, si es prácticamente un carácter, ¿ya? Esto quiere decir si es un carácter, que haga el conteo, que vaya prácticamente a hacer va a hacer el conteo prácticamente de dígitos tipo alfanumérico. ¿Ya? Entonces dije, ¿es un carácter? Sí, ya, muy bien. Entonces va a contar prácticamente y se va a incrementar la cantidad de dígitos alfanuméricos. ¿Ya? Y bueno, y así va a ir haciendo el conteo. Y acá a la vez se va a ir incrementando, en este caso, las posiciones que nosotros necesitamos del recorrido, ¿no? Este CC está controlando esto, 0, próximo, se incrementa 1, próximo, 2, próximo, 3, así. ¿Ya? Entonces viene y prácticamente va generándose este elemento. Esto es adentro, perdón. Esto acá. Aquí adentro. ¿No? Entonces, muy aparte, ya se va incrementando prácticamente el elemento. Si cumple la condición de que es un alfanumérico, está venido acá y dice, ¿no? Es un número. Si fuera un número, estableciendo acá, tendría que ser así. Ya así se va guardando, como que esta es la cadena que vamos a introducir. Así. Entonces va a venir acá y dice, ¿no? En la posición 0. Es un alfanumérico y suponiendo que hemos hecho esta cadena, si es alfanumérico, servir contando. Es alfanumérico, servir contando. Es alfanumérico. Porque puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Yo digo, tengo el 1, digamos el 2, y se me va el R. Así. A veces ocurre eso, ¿no? Al final se nos va el R. O se nos va, no sé, un punto y debería ser un número entero. Entonces va preguntando prácticamente ese valor. Dice, ¿es alfanumérico? No. ¿Es alfanumérico? No. ¿Es alfanumérico? Sí.
Entonces va a ser el conteo prácticamente acá. Vamos a tener, y este es el que va incrementando y recorriendo prácticamente toda la cadena que estamos introduciendo acá. Una vez que hemos introducido, prácticamente acá, pues vamos a establecer, ¿no? En este caso, si es error o no es error. Tenemos que preguntar prácticamente el valor. Y si no, nos vuelve a pedir, ¿no? No nos deja introducir. No nos va a dejar prácticamente establecer, ¿no? el procedimiento. Termina de hacer todo el proceso acá, justamente acá, y vamos a mostrar el valor de del entero, pero debemos convertirlo, porque ahorita estamos introduciendo como una cadena. Entonces venimos acá y vamos a hacer ese proceso de conversión, ¿ya? Ese número 1 que hasta ahorita no hemos manejado, ahí si se fijan, está el número 1. No estamos prácticamente usando para nada. Decimos número 1 es igual, decimos. Bueno, ¿cuál es la función que me permite? Justamente la función es el atoy. ¿Ya? Esta es la función del atoy. Me está convirtiendo, ¿sí? Justamente la cadena la que quiero prácticamente, pues, a numérico, me va a llevar prácticamente a su conversión. ¿No? Entonces, nuestra cadena, ¿qué se llama? La que hemos introducido, la que hemos establecido prácticamente es la cadena 1, esa es la que hemos establecido, ¿no? Perdón, la cadena, porque en la cadena 1 hemos manejado pues para su recorrido, para determinar. Y bueno, mostramos directamente acá, le digo go, ya, vamos mostrando acá nuestro valor y ENTI, ya. Entonces, para poder prácticamente hacer validación de datos, nosotros podemos tener un tipo char, estableciendo una cadena de caracteres. Y si en caso que me dicen mediante lo que es un char, lo que debo hacer sí o sí llevar a un string. Eso es lo que prácticamente hemos hecho acá. Hemos perdido la cadena que era de tipo char. Hemos convertido a string. ¿Para qué? Para hacer el recorrido. Ahora esta variable también acá, para no tener error, por ejemplo, cc igual a 0 empezamos. Los dos están. Esto es para la cantidad de dígitos que son de tipo alfanumérico. ¿Sí? Y esto es para hacer de que el índice de este string vaya recorriendo, ¿no? Se va a incrementar. Entonces, mientras no sea mayor, nos va a ir pidiendo, introduzca cadena, introduzca número entero, estableciendo prácticamente ese elemento. ¿Ya? Y bueno, una vez que pues hagamos correcto, nos va a convertir prácticamente en nuestra cadena, que era introducido acá, va a convertir a un numérico y nos va a mostrar. Y si no, nos va a seguir pidiendo. Ya, venimos acá. ¿Qué nos está dando acá? Vamos a ver. Le falta un paréntesis, Inge. Sí, ¿no? Ah, cierto, sí, Sí. gracias. Muy bien. Está al revés la variable. Ah, sí, DZ, ¿no? Se nos va, ¿no? Muy bien. Esto ahora, este sí voy a visualizar. ¿Dónde estamos? Ya. Esta función atoy como tal, ¿sí? Como un proceso de conversión, ya requiere de una librería. Justamente podríamos establecer acá en include, por eso dejé ahí. Requiere de la librería type. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ejecutar acá. ¿No? Y requiere de otra más. ¿Ya? Por eso estoy estableciendo acá.
de la librería include de la librería stdlib. Ahora todo esto ya les dije, podemos generar con el bits std, es la librería maestra. Ya, si se dan cuenta, cuando utilizamos bits std y bueno, establecemos qué librería nos falta, entonces ese es el elemento que ahora sí, ¿no? De estos dos, ¿ya? Entonces, por eso les hago utilizar, por ejemplo, en la competencia me utilizan el maestro, les digo, ¿para qué? Para que no digan cuál me falta, cómo era, no me acuerdo así. Vamos a ver, vamos a ejecutar acá. Bueno, este es para el valor anterior, ¿no? Yo buscar Juan. Ahí está, es el segundo. Ya, voy a introducir con letra primero, ¿ya? Número entero. Ahora, un número hasta acá y con letra. Se me va, ¿no? A veces nos va eso. Un número con punto. Entonces, acá, por ejemplo, ya me pero has recepcionado, me dicen, ¿verdad? Sí, es que establece, por ejemplo, en esta función que al ponerle punto es como punto y estableciendo que con punto cero. Ya, ese es otro elemento. Voy a venir acá. Vamos a venir acá, no hay problema. Entonces, un número cualquiera voy estableciendo. Ahora, puede que entre estos se me vaya así. Una letra. Entonces, me está validando. ¿Ya? Solamente que cuando ya tengo al final un punto, establece como valor. Como que punto cero. ¿Ya? Entonces, este es un valor cualquiera. Y ahí me va a generar. ¿Ya? Esto se puede hacer tanto para cadena de caracteres, para números enteros y todo ese elemento, ¿ya? Entonces ahí tiene algunas ventajas y desventajas. Lo voy a hacer para una cadena de caracteres. Tiene las mismas características. Acá voy a hacer, ¿ya? Vamos a decir cadena de caracteres. ¿Ya? Vamos a ver si utilizamos los mismos elementos. Hasta aquí vamos a hacer. Tiene la misma particularidad. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar acá este no. ¿Ya? Le vamos a llamar una cadena 2. Igual, vamos a tener el mismo, vamos a tener una variable que vamos a hacer el recorrido prácticamente de caracteres y dígitos de este elemento. ¿Ya? Y bueno, aquí podemos decir algo, ¿no? En vez de decirle acá, le vamos a decir nombres, así para que se diferencie del otro. Tenemos cadena de caracteres, ¿qué más? A ver, sí, directamente. Y le vamos a decir nombre, ¿no? Vamos a decirle aquí, ingrese nombre. ¿En qué? En nuestra variable nombre, le vamos a decir. Muy bien. No necesitamos ninguna conversión, nada, ¿verdad? Aquí ninguna. Venimos acá y tenemos nuestros contadores, ya estableciendo acá la cantidad de dígitos que vayamos a tener. Bueno, ahora el recorrido ya no es de carácter, ¿no? Estableciendo acá prácticamente ya no es cadena. El recorrido es de nombre, así se llama ahora nuestra cadena. Nombres. ¿Qué más? Ahora, ya no decimos si es alfanumérico, porque puede que en este caso si es, vamos a establecer is. Vamos a borrar todo esto, quiero que vean. Entonces digo
vamos a establecer, ahí estamos, ¿no? ¿Es dígito? Le pregunto. Entonces, ¿qué es dígito? Justamente la primera posición de la cadena, en este caso estableciendo CC, si es dígito. Ya, si es dígito, entonces igual que el anterior, vamos a ir contando la cantidad de dígitos, ¿no? Entonces, si ya incrementa, entonces aquí hasta que sea, cuando no sea prácticamente mayor que sea, recién me va a decir, ah, bueno, es correcto. Y va a ir incrementándose prácticamente nuestro vector, ¿no? Y aquí podemos ir mostrando, aquí no tenemos que hacer ninguna conversión porque no es numérico y simplemente vamos mostrando lo que es en caso de que ya sea todo bueno, mostramos prácticamente nuestra variable nombres. Ya, venimos acá y bueno, vamos a ejecutar acá. Sí, nombres acá, ¿no? Nombres, antes que se nos quede error, ¿qué más? Y justamente estamos agarrando en qué nombres. También en la donde se declaran las variables está con D nomás. Así Es CD. ¿no? Perfecto, ahí está. Ya, claro, ya no. Aquí simplemente ya hemos declarado arriba, entonces simplemente inicializamos las dos variables. Arriba ya estamos inicializando. Muy bien. Aquí qué errorcito nos da. Vamos a ver. Le falta un corchete. A un paréntesis más. Ya, entonces valor, este es el primero, este es el segundo. Ya, ahí, valor, igual le voy a dar un valor entero. Nombre, ahí estamos. Ya, digamos, yo le estaba poniendo ahí y vengo así. Y se me va. No, empiezo con un número y así. ¿No? Entonces, mientras no sean todos diferentes, si es basta que encuentre un número y ya no. Entonces, digamos Ana, ¿no? Entonces, recién y me va mostrando allá. Entonces, tenemos procesos que nos permiten prácticamente en la validación de datos, ¿no? Estableciendo ese concepto de validación de datos. ¿Ya? Eso es lo que justamente me preguntaban, pero entramos a lo que es cadena de caracteres, ¿no? Vamos viendo que un string es considerado como una cadena de caracteres y justamente esto tiene muchas operaciones de las cuales se puede hacer. Entonces, un string cuando declaramos es un vector. Justamente las posiciones van de 0 hasta un valor enésimo prácticamente del vector. Sabiendo en este caso, y para eso hay funciones que determinan la longitud, por ejemplo, del string. Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. Voy a mandar al grupo y vamos a avanzar parte de lo que es cadena, ¿no? Vamos estableciendo la parte de cadena. Ya, muy bien. Hasta ahí alguna consulta, jóvenes, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Bien. Entonces, Con el getLine. Tengo una duda con el getLine. Dime. ¿Cómo funciona el getLine? El getLine es una función que te recepciona una cadena de caracteres con espacio. Ya, estableciendo acá justamente donde hemos hecho acá. Acá. ¿Ya?
Inclusive aquí nosotros nos faltaría establecer el sign.ignore. Acá. Ya, es bueno eso. Ahorita no nos da problemas porque estamos introduciendo un solo valor, pero cuando ya introducimos más elementos, lo que hace, recepciona una cadena de caracteres con espacio. En cambio, así como ves, esto simple solamente es una cadena de caracteres. Mira, voy a hacer la prueba acá. Bien, número entero. Bueno, en este es el valor entero, ¿no? Es una cadena. Nombre. Entonces yo quiero por decir Juan Morales, así. ¿No? Y me dice, mira, que se va no sé dónde, por el mismo error de haber hecho este espacio. ¿Ya? En cambio, si en este caso yo le dijera nombre igual, en vez de decirle nombre, y le digo igual getLine, podemos hacer esto también. Podemos establecer aquí, ya, en vez de decirle esto, yo le digo, pues acá, igual, getLine, y le digo, nuestra variable se llama nombre. Aquí que hemos hecho, a ver, stream, a ver. Lo que lo ha borrado Sí, no, sí, no está totalmente borrado. un control Z, le vamos a decirlo. Ahí está, ¿no? Bien, aquí le vamos a... Entonces acá le digo un get, el getLine, y le decimos aquí un sin, punto, y no. ¿Ya? Y listo. Ahí estamos. ¿Ya? Aquí un número entero. Introduzca nombre. Ahora sí, Juan Morales. Ya de acuerdo, ya entendí. ¿No? Ahí está. Para eso es. Y siempre hacemos lo que es esto, ¿no? Limpiar memoria, lo que bueno no hice ahora. Esto, el ignore, te limpia el buffer de la memoria para que entre una cadena de caracteres con espacio. Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta. ¿Ninguna? Calladitos están, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? Ninguna. Bien, vamos yendo y vamos a entrar a lo que es cadena de caracteres. Y justamente por eso les decía, vamos a entrar en base a este tema, ¿no? Entrando a lo que es validación de datos. Ya, prácticamente el string se va manejando como una cadena de caracteres donde nosotros podemos pues manejar y hacer muchas operaciones con esta cadena de caracteres. Ya podemos, pues, como se dice, adicionar, aumentar y bueno, muchos elementos, ¿ya? Bien, tal vez complementemos algo más aquí en base a lo que vayamos a traer. Ya, nuevo proyecto vamos a estableciendo. Ya, y les digo ahí justamente ahí vamos a decir, vamos a establecer es cadena string. Bien. Bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Nos vamos a crear, vamos a hacer bien práctico este elemento, ¿sí? Vamos a crearnos las siguientes variables. Vamos a decir string
texto 1, coma, texto 2, ¿sí? A ver, vamos a decir que en el texto 2 vamos a generar una palabra, por decir hola, ¿sí? ¿Ya? Esta es una manera de inicializar un tipo de string. Otro, digamos, tengo texto 3, ¿ya? También es otra manera de inicializar. Ya le voy a decir, digamos, ¿qué tal? ¿Ya? ¿Qué tal? Así, espacio y listo. Son dos maneras de inicializar una variable de tipo string. Estableciendo, pues, entre comillas, o también otra manera de inicializar un valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero hacer? Justamente lo que es el concepto de concatenar. Concatenar variables, ¿no? ¿Ya? Dime. ¿Ya nos hemos pasado? Uy. ¿Alguien sí? ¿Alguien me dijo? Creo que sí. Dije, ya estamos sobre la hora. Perfecto. Entonces, nuestro examen se va a basar, ya, hasta acá simplemente, ¿ya? Nuestro examen se va a basar, no va a entrar en la parte de string, simplemente va a ser hasta lo que es la validación de datos. Yo enseguida les voy a pasar este elemento, ¿ya? Entonces entra todo lo que hemos manejado, estructuras, vectores, matrices y parte de todo lo que es validación. Esta parte del string ya vamos a seguir para el hito, sí, deberíamos alcanzar, pero con todo lo que hemos realizado y familiarizado prácticamente con el lenguaje, pues no se preocupen, este tema es bien interesante y lo vamos a realizar, ¿ya? Bien, quedamos aquí, espero que hayan prácticamente marcado ya su asistencia. Yo voy a ir revisando prácticamente, ¿ya? Vayan, o si están con otra materia, pues aperturen, que en este momento simplemente yo voy a revisar, en este caso, quienes pues han marcado. Eso es normal, se nos va por eso en la revisión prácticamente espero que no estemos cometiendo errores, ¿no? Como les digo, por ejemplo, aquí a Benjamín le voy a poner falta, no sé si estará, el resto estoy solucionando, ya, voy solucionando, por esta vez Marco Antonio no está, ya, estoy solucionando, Juan Alberto no está, el resto está, aquí tenemos Armando, aquí no está Henry, por ejemplo, ya, ahí tenemos, Inge, dígame, Benjamín sí está. el número, Uno, el primero que mencionó, creo. Ah, no, el tercero, el pero. tercero, sí, por eso, cito, ¿no? Marquen, el resto está. Yo hago así, por ejemplo, cuando ya se van ustedes, yo me fijo acá y digo, no está, ¿no? Milagros no está, Carlos no está, José Miguel no está, así digo yo. Acá, no está. Luego vengo acá, Sí, perdón. ¿no? Acá también digo, no está. Y los que sí están, pues voy solucionando, digo, sí está. Y aquí no está. Ahora sí me dicen si alguien de acá está. Perdón, ingeniero. Bien, esto es lo que yo califico, o sea, voy poniendo acá. Ingeniero. Dígame, número me van a decir, ¿cómo está? Buen día. No, perdón, es que justo se me estaba cortando el wifi justo ahorita. Ya. Está bien, ¿no? No, soy Juan Francisco Rivera Pérez, justo Número. es que más abajo, no sé qué número, es justo como ahí arriba, creo que es el 11. El 11, el 12. Ya, Juan Francisco. Ahí, por ejemplo, ¿no? Bien. Sí, no ¿Alguien marqué, más? me Sí. olvidé de marcar. Yo, ingeniero Ibáñez. ¿Número? No me acuerdo el número, ingeniero. Ibáñez es. ¿Aquí te fijas está o está en la otra lista? ¿Perdón? Aquí fíjate si estás acá o estás en la otra lista, te digo. En la otra lista, Ya, pues, que estoy, entonces ingeniero. estamos en la otra lista ya. Vamos, guarda. Nombre, ahí está, chicos. Henry Ibáñez Ventura. Ahí está, Henry 20. Ibáñez acá, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más, jóvenes?
Muy bien, quedamos ahí entonces. ¿Sí? Ya estamos con la asistencia. Y no se perjudiquen, ya les dije, no se perjudiquen porque hace mucho la asistencia. Bien, que les vaya muy bien. El día miércoles el tema hasta validación de datos. ¿Ya? Muy bien. Hasta luego, ingeniera. Nos vemos. Hasta el día de nuestro Hasta luego, examen. ingeniera. Hasta luego, chicos. Que les vaya muy bien.